Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya en este trance final vamos a ver la terminación del procedimiento, vamos a recoger los aspectos y los conceptos que hacen al régimen de nulidades y que, como lo anticipáramos en su momento, son justamente el sustento o debieran ser el sustento en los recursos que se presentan en sede administrativa. Entonces, a este efecto, veamos la terminación del procedimiento, tal como lo habíamos anunciado en su momento. La terminación del procedimiento nos señala que el procedimiento administrativo concluirá por medio de un acto administrativo bajo formato de resolución administrativa dictado por el órgano administrativo competente. Esto es lo que generalmente ocurre. Es un acto administrativo. No es bueno que se ponga resolución porque pareciera que es lo mismo que toda resolución supone un acto administrativo, y eso ya lo hemos señalado, que no es posible, que debiéramos siempre tener esa distinción, que es preferible, aun cuando gastemos más saliva y más palabras, digamos, un acto administrativo bajo formato de resolución administrativa. Esto añade una nota característica al acto administrativo que es conveniente resaltar, y es justamente la definitividad del acto administrativo. El acto administrativo, entonces, por lo general, casi siempre, concluye un procedimiento administrativo o una etapa señalada, una instancia de los procedimientos administrativos. Pero también ponen fin al procedimiento el desistimiento, la extinción del derecho, la renuncia que se hubiese hecho a el derecho subjetivo que se estaba reclamando. Entonces, los procedimientos administrativos, y esto en el 52, deben necesariamente concluir con la emisión, lo que dijimos hace un instante, de un acto administrativo en que se acepta o se rechaza la pretensión, que es la pretensión, la autoatribución de derechos subjetivos por parte del administrado. El parágrafo 2 dice: el ente que ejerce función administrativa no puede dejar de resolver el asunto sometido a su conocimiento y resolución, ese determinado asunto administrativo. Esto se conoce en teoría, en técnica procesal, como absolución de instancia, porque no puede dejar de resolverse indicando que hay falta, hay oscuridad, hay insuficiencia en las disposiciones. Para ello justamente aplicamos los principios. Entonces, nunca hay que cometer el error, ¿no?, de decir que no se puede emitir pronunciamiento alguno porque la ley no prevé cuál ha de ser la solución para el caso puesto a conocimiento y resolución del órgano administrativo, ¿no? Los informes o dictámenes son opiniones que pueden servir efectivamente de sustento o fundamento, ¿no?, a la hora de la decisión. En lo que hace al desistimiento o renuncia al derecho subjetivo, el desistimiento tiene un alcance diferente al que se observa en el ámbito procesal civil. Es decir, podemos desistir de la pretensión o incluso renunciar al derecho si este es renunciable, si está en el margen disponible de los derechos disponibles en el ámbito privado. Entonces, eso implica la conclusión del trámite. Pero el desistimiento no importa la renuncia al derecho de iniciar un nuevo procedimiento. En el ámbito procesal civil, ¿no?, debe operar en el transcurso del año siguiente al del desistimiento, aquí en cualquier momento y las veces que sea necesario. Ejecución. La ejecución, ya sabemos, es una nota característica, por eso se dice que el acto administrativo es ejecutivo, y teniendo ese carácter, los recursos que se interponen, ¿no?, se los concede, aunque no se lo exprese así en un autointerlocutorio, en el efecto devolutivo, ¿no? Aquí la idea está en que no se puede iniciar una ejecución, la ejecución de un acto administrativo, limitando los derechos de los particulares, sin que previamente se hubiese seguido un procedimiento legal. Es decir, sin que hubiesen, ¿no?, antecedentes de hecho y de derecho. Acordémonos de la noción de causa. Mediante resolución con el debido fundamento jurídico. Muy rápidamente, un ejemplo nos ilustrará sobre esta
estas circunstancias. Un día el alcalde en el municipio paceño dispuso que directamente, sin procedimiento alguno, se proceda a la demolición de un inmueble que estaba edificado en un área de equipamiento social. Efectivamente, la construcción era clandestina. Pero como no se siguieron los procedimientos, ¿no? Aparecieron directamente los Caterpillar, las palas, los obreros, entonces el procedimiento estaba viciado, no se observaron todos los procedimientos, consiguientemente la actuación era nula. Aun cuando, ¿no?, la construcción era clandestina, siendo nulo el procedimiento, habiéndose prescindido total y absolutamente del procedimiento, especialmente los procedimientos esenciales que tienen raigambre constitucional, ¿no?, el tribunal estableció la indemnización que correspondía al propietario de ese inmueble por los perjuicios ocasionados. Este puede parecer un fallo contradictorio o contrario a la ley, pero no hace sino reforzar la idea de la observancia que debemos tener de los procedimientos, y en el caso fíjense ustedes, el artículo 54, causa, sin que se hubiesen seguido, ¿no?, los antecedentes de hecho y de derecho, que se hubiese cumplimentado el procedimiento señalado. En lo que toca a la fuerza ejecutiva, no hacemos sino ratificarnos en lo que ya en su momento lo hemos visto. Veamos directamente los procedimientos recursivos. El artículo 56, no es 55, como erróneamente había dicho hace un momento, establece el régimen general. Los recursos administrativos proceden contra toda clase de actos administrativos, punto, así debió decir, porque estas distinciones son artificiales, que a criterio de los interesados, y esto es lo importante, afecten, lesionen o pudieren potencialmente causar perjuicio ¿a qué? A esos derechos subjetivos que sabemos son reales o personales, o a los intereses legítimos, ¿no? Entonces, la expresión derechos subjetivos e intereses legítimos es una noción conceptualmente muy rica que nos ha permitido, ¿no?, formular esa plataforma del acto administrativo, hablar de legitimación procesal y en este caso, ¿no?, sentar las bases para el inicio de la vía recursiva, el procedimiento destinado a dar margen a la apertura o a la presentación de los recursos administrativos. No proceden, por tanto, los recursos administrativos contra actos de carácter preparatorio o de mero trámite, los llamados simples actos de la administración, en oposición a lo que ya hemos estudiado, los actos administrativos. ¿Cómo se presentan los recursos? Este artículo 58 es importantísimo en ese sentido. Los recursos se presentarán, dice, de manera fundada, y la fundamentación de los recursos, ¿no?, está en directa relación a la invocación de los vicios que pudiesen afectar al acto administrativo. Entonces, ese fundamento, haciendo patente, haciendo objetivos los vicios que adolece el acto administrativo, enervan la presunción de legitimidad del mismo y, consiguientemente, autorizan a que el órgano proceda a la revocatoria, sea el mismo órgano que dictó el acto que está siendo redarguido, sea el superior jerárquico, ¿no? Ahora, en la presentación encontramos un límite al principio del informalismo. Dice aquí, cumpliendo con los requisitos y formalidades en los plazos señalados por ley. Entonces, no se puede presentar en cualquier plazo o sin plazo alguno, ¿no? Se deben cumplir ciertos requisitos y formalidades. La excepción a la aplicación del principio del informalismo lo tenemos en ocasión de la vía recursiva. Lo que en su momento habíamos señalado, ¿no? La interposición de un recurso no supone que el acto administrativo queda en suspenso, ¿no? Porque muy bien puede el ente que ejerce función administrativa disponer de todas maneras la ejecución de ese acto administrativo, ¿no? Por supuesto, si no se han seguido todos los procedimientos destinados a poner en condiciones de asumir defensa a los terceros que eventualmente sean alcanzados por acto administrativo. Eso ya lo hemos visto al principio de esta exposición.
Entonces, la interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución del acto impugnado. Esa es la regla. No obstante, dice el parágrafo segundo, se puede pedir la suspensión del acto recurrido, sea de oficio o lo puede instruir la misma autoridad de oficio o a solicitud del impugnante, del recurrente. Sea por razones de interés público, no es necesario que las dos estén presentes, o alternativamente, lo mejor será siempre que ambas estén presentes, para evitar grave perjuicio al solicitante. Urge aquí una aclaración. Invocar el grave perjuicio sin detallar en qué consiste ese perjuicio no es motivo suficiente para disponer la suspensión del acto. Si se impone una multa, e incluso una multa de magnitud de multo, lógicamente que hay un perjuicio, eso es innegable, pero, reitero, no es suficiente la sola invocación del grave perjuicio. Hay que explicar en qué consiste ese perjuicio y que eventualmente, esto es lo importante, entiéndase bien, que ese perjuicio podría ser irremediable, podría ser insuperable en caso de aceptarse nuestra pretensión, que al superior en grado, eventualmente, o incluso en la vía contenciosa administrativa, se establezca que el acto administrativo era írrito, estaba viciado y que se vulneró nuestro derecho subjetivo y intereses legítimos. Pero como quiera que la ejecución del acto administrativo, ¿no?, en razón a la ejecutividad del mismo bien establecida por ley, ya aparece entonces el perjuicio en ciertas circunstancias, se hizo invencible, se hizo insuperable, se hizo irremediable. Un ejemplo nos puede ayudar a entender mejor esta situación. Supongamos que se ha dispuesto la clausura de un restaurante. Entonces, ese grave perjuicio que puede tornarse irremediable tendría que ser, ¿no?, explicando a la autoridad que hasta tanto se resuelva en instancia jerárquica o en la vía contencioso administrativa, ¿no?, hay que correr con las cargas laborales que supone si ya no hay trabajo, ya no va a operar el restaurante, ¿no? Los beneficios sociales, había una cajera, habían 4 garzones, habían 2 cocineros, había que indemnizar al propietario del inmueble que se ha alquilado, etcétera, etcétera. Entonces, para cuando nos den la razón, ¿no?, ya hemos quedado fuera. El perjuicio se hizo invencible, se hizo irremediable. Entonces, esa alegación tendrá que ser justamente, ¿no?, la que forme convicción en la autoridad sobre el grave perjuicio. Aquí podríamos señalar o añadir, ¿no?, que pueda tornarse irremediable para el solicitante, aun si lograse revertir el acto administrativo que él impugna, ¿no?, en instancia jerárquica o en la vía contencioso administrativa. Otro de los puntos importantes lo tenemos en el artículo 61. Las formas de la resolución. Los recursos administrativos solo pueden resolverse y en el objeto, es decir, en los resuelves, solo podrán estar estas formas de resolución y no otras. Y fijémonos que estas formas de resolución son comunes tanto para el recurso de revocatoria como para el recurso jerárquico. Dice el 61 que serán resueltos confirmando o revocando el acto administrativo impugnando. La confirmación o la revocación puede ser total o parcial. Entonces, se puede confirmar totalmente el acto, consiguientemente no ha lugar a la revocación. Se puede confirmar parcialmente, ¿no?, ir revocando el resuelve 2 y el 3, digamos, ¿no? Entonces, total o parcialmente. O también una otra forma válida de resolución es desestimando el recurso. Si ha sido interpuesto fuera de término, no se cumplió con los requisitos o plazos, o no se subsanaron las formalidades legales esenciales que en su momento, ¿no?, instruyó el órgano que se deban cumplir y que dio 5 días.
¿no? O si no se cumpliese, fíjense ustedes, el requisito de legitimación, es un denunciante el que está interponiendo el recurso de revocatoria o el jerárquico, y sabemos que el denunciante no tiene legitimación procesal. Entonces, si no hay, ¿no?, estas circunstancias, lógicamente se desestima el recurso, pero la idea es que solamente se puede o confirmar o revocar total o parcialmente el acto administrativo. Fijémonos que no hay en este artículo 61, ¿no?, la forma de resolución que establece, se anulan obrados hasta el vicio más antiguo, o en su caso se anulan obrados, disponiéndose, se dicta nueva resolución por el inferior en grado. Esa es una forma de resolución que se estableció o se establece en sede judicial en ocasión de otros procedimientos, no en los procedimientos administrativos. Por tanto, es un error, y es un grave error, e incluso tiene connotaciones penales, el proyectar una resolución jerárquica que anule obrados hasta el vicio más antiguo, disponiendo como si tal cosa, que además se emita una nueva disposición por el inferior en grado. Eso no puede ocurrir y de hecho se estaría prevaricando. No olvidemos que la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no?, ha ampliado el tipo penal de prevaricato, que antes era un delito propio solo para sede judicial, al ámbito administrativo. Y si alguien está fallando contra, ¿no?, en contra de las formas de resolución expresamente previstas por ley en el artículo 61, estaría prevaricando. Entonces tengamos mucho cuidado en observar las formas de resolución que señala el legislador. En instancia recursiva, desde luego que podrá abrirse un término de prueba, y por supuesto que, salvo que en otros procedimientos especiales, y de hecho en otros procedimientos especiales, justo es reconocer, es posible que se prevea la forma de anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, etcétera, como por ejemplo en los procedimientos especiales en lo que antes era sede regulatoria en el ámbito financiero, o por ejemplo en el derecho administrativo laboral. Pero cuando no hay un procedimiento especial y se está aplicando esta ley, que es ley supletoria, la ley del procedimiento administrativo, no existen esas formas y consiguientemente no se puede disponer la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo y eventualmente además la dictación de una nueva resolución por el inferior. Ya sabemos, ya en la parte final de nuestra exposición, que el recurso de revocatoria se presenta en 10 días siguientes hábiles a la notificación con el acto administrativo, y la autoridad tiene un plazo de 20 días, también hábiles, administrativos, que resultan alrededor de unos 35 a 40 días, dependiendo de cuándo comienzan a computarse las fechas y el número de feriados que hayan por allí o de por medio. El recurso jerárquico. Sabemos también que contra el acto administrativo que resuelve el recurso de revocatoria, el interesado puede presentar el recurso jerárquico también dentro de 10 días, artículo 66, parágrafo 2, ¿no? Y en el plazo de 3 días de haber sido interpuesto el recurso jerárquico, deben ser remitidos los antecedentes a la autoridad competente. ¿Se acuerdan en el ejemplo que dimos? ¿No? O sea, se presentó hoy el recurso jerárquico ante el mismo jerarca, y entonces ya se había cumplido, ya tendrían que comenzar a correr los días. Entonces son 3 días que se conceden para remitir expediente ante el superior jerárquico. El plazo de resolución de 90 días. El nuevo Código Procesal Administrativo se señalan, creo que son los 3 meses, para que evitar el problema que se tiene por lo general del cómputo de los días. En lo que toca al mismo, la misma resolución de alcance jerárquico, fíjense ustedes, el parágrafo primero dice: las resoluciones en recursos jerárquicos deben definir el fondo del asunto y en ningún caso podrán disponer que la autoridad inferior dicte una nueva resolución, excepto lo dispuesto en el siguiente parágrafo. Es decir,
en sistemas en los que había, a tiempo de la emisión de la ley 2341, los sistemas de regulación sectorial, cuyos procedimientos siguen vigentes por si acaso, pero son procedimientos especiales, ¿no? Si en esos procedimientos especiales se dispone, lo que no ocurre, por ejemplo, en sede de lo que antes era el CIRESE, sino únicamente en el ámbito financiero, de regulación financiera, ¿no? Que se emita una nueva resolución, ¿no? Entonces, las formas de resolución deben ser estrictamente observadas cuando solamente estamos aplicando la ley del procedimiento administrativo. Finalmente, por último, el fin de la vía contenciosa, ¿no? Cuando se emitan actos administrativos que resuelvan los recursos jerárquicos. El pronunciamiento del jerarca agota la vía administrativa, pone fin a la misma. Cuando se trate de actos administrativos contra los cuales no proceda ningún recurso en vía administrativa, por ejemplo, ¿no? Una resolución administrativa que dictare, supongamos, el presidente del Estado, entonces se podrá interponer solamente revocatoria, pero ya no jerárquico, porque no hay un jerarca, ¿no? Entonces, eso es específicamente en el caso C. Cuando se trate de decisiones en las que la ley así lo establezca, y consiguientemente se abre la vía contencioso administrativa. Las otras disposiciones, las que tenemos en el procedimiento sancionador, son disposiciones que tienen un carácter más bien instrumental. Quizás habría que señalar, simplemente a propósito de la aplicación del ius puniendi, del ejercicio del ius puniendi en sede administrativa, que hay claramente 3 periodos y que también son ellos observables en nuestra evolución normativa, porque el señalamiento de estos 3 periodos es a propósito de la evolución de la jurisprudencia española, pero que son perfectamente aplicables a los nuestros. Un primer periodo en que los principios en materia penal no se aplican en sede administrativa, porque se entiende que los principios penales son únicamente, ¿no?, de resorte judicial y no pueden ser aplicados en sede administrativa. Un segundo periodo en que los principios penales o los principios sancionadores, como aquí se señala en el artículo 71 y siguientes, ¿no?, se aplicarán en sede administrativa, pero observando las singularidades y especificidades que tienen los procedimientos administrativos. En la jurisprudencia española, esto fue hasta finales de los años 80, principios de la década de los 90. Y un tercer periodo en el que nos encontramos actualmente, en el que los principios penales, los principios en materia de sancionamiento o de sanción, que hacen al ejercicio del ius puniendi, se aplican tal cual en sede administrativa, porque es el Estado el mismo el que está ejerciendo su potestad sancionatoria, sea en sede jurisdiccional, sea en sede administrativa. Y estos son justamente los principios que allí tenemos, ¿no? Tenemos principio de legalidad, tipicidad, la presunción de inocencia, la proporcionalidad en las penas y, por supuesto, el procedimiento punitivo. El procedimiento punitivo se inicia con la formulación de cargos, el principio de irretroactividad, ¿no?, en materia sancionatoria. Y el régimen de responsabilidad y de prescripción de infracciones y sanciones. De hecho, el procedimiento punitivo se encuentra señalado de manera instrumental a partir del artículo 80, las etapas del procedimiento sancionador, contemplando las diligencias preliminares, la etapa de iniciación con la formulación de cargos, que de manera bastante amplia, incluso hasta casi anecdótica, es más que una imputación, pero es menos que una acusación, la etapa de tramitación y la terminación de dicho procedimiento. Y, por supuesto, esas son todas las previsiones normativas que tenemos ampliamente en la ley del procedimiento administrativo. Vamos a estar a la espera, por supuesto que ello tomará su tiempo. Se calcula que hacia finales de este año ya se podrá dictar el nuevo Código Procesal Administrativo. Voy a hacer yo provisión a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional del anteproyecto de ese código, porque mi persona es miembro de la Comisión Codificadora. Entre tanto, con estas reflexiones,
los conceptos que aquí se han vertido. Ya cerramos una exposición, desde luego muy abreviada y sucinta, de lo que es el procedimiento administrativo, de lo que inclusive son varias de sus instituciones o de sus institutos que ameritan siempre una explicación adicional, porque no son accesibles al común, incluso de los profesionales abogados, porque tienen un rango de particularidad y singularidad que espero haya podido salvar en los conceptos que se han vertido hasta este momento. Hasta tanto ocurran otras circunstancias, reciban ustedes mis saludos y desde luego mis deseos de que tengan un buen día o buenas tardes o tengan un merecido descanso, y les diga muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad.